Hola amigos, mi nombre es Cristo López y hoy vengo a hablarles acerca de mi propuesta de tesis. Esta se titula Integración de una interfaz de programa de aplicación para el Brain Semisit en una arquitectura de software multinivel. El término de cerebro artificial es utilizado habitualmente para describir la investigación que pretende desarrollar hardware y software con habilidades cognitivas, similares a las del cerebro humano. Uno de los enfoques más comunes para desarrollar un cerebro artificial es usando redes neuronales artificiales sobre una computadora. El Brain Semisit es un cerebro artificial desarrollado por el Centro de Estudios en Microelectrónica y Sistemas Distribuidos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes de Venezuela. Este proyecto fue iniciado en el año 2013 por el Dr. Gerard Páez junto a un equipo de estudiantes de pregrado de Ingeniería de Sistemas. La primera versión de este cerebro artificial en un ambiente virtualizado fue hecha por Monsalve en el año 2014 con una estructura de 4 esferas llevado a cabo en la plataforma de desarrollo de NVIDIA CUDA. En el año 2015, Muchacho desarrolla las esferas analíticas, relacional y cultural para resolver problemas de ambigüedades a la hora que el cerebro recibiese un estímulo. Más aún, también se logra relacionar los sentidos de la vista con el oído. Luego de esto, Graterol le añade la característica al cerebro de la comprensión del concepto de cantidad y seguidamente, Rusual le da la capacidad para la adición de cantidades por medio de la memoria. Por otra parte, también se añade los protocolos necesarios para el reconocimiento de las letras y palabras. En el año 2016, Sosa crea la capacidad de cerebro de hacer procesamiento en paralelo, tomando esta vez la ventaja que pueden ofrecer un procesamiento multinúcleos para realizar las tareas de forma eficiente. En esta etapa se desarrolla la capacidad de pensamiento que presenta como el flujo de las diferentes esferas que constituyen el cerebro artificial. Seguidamente, Fernández hace una reingeniería de software para mejorar la integración de todas las versiones anteriores y se desarrolla el estado mental de la intención. En el año 2017, el Halabi añade la característica de un soporte intermedio para la mejora del rendimiento del procesamiento en paralelo del cerebro. Hasta ahora, el cerebro tiene la capacidad de reconocer patrones gráficos, conceptualizar cantidades, tener el estado mental de la intención, poder hacer reconocimiento dental para aplicaciones odontológicas y tener gusto autónomo en la música. Sin embargo, el cerebro presenta limitantes de capacidad de procesamiento y almacenamiento, y por ello se plantea pasarlo a una arquitectura multinivel para poder interactuar de manera remota con el cerebro. A pesar que el cerebro está aislado, existe una comunicación muy rústica y poco eficiente para que el usuario pueda manejarlo. Más aún, existe la capa que se comunica con el usuario de forma separada. Sin embargo, esta capa no posee ninguna interacción con el cerebro artificial. Es por esto que surge la necesidad de poder crear una interfaz que sirva como una conexión entre ellas para que así el usuario pueda manejar el cerebro. La idea de migrar el Brain Semisit a una arquitectura de software multinivel emerge de la problemática de su capacidad de procesamiento y almacenamiento. Sin embargo, ante esta solución surge el problema de la comunicación con el usuario. Por ello, se plantea en primera instancia hacer una interfaz de programa de aplicación. Se define como interfaz de programa de aplicación por el diccionario de la Universidad de Oxford en el 2019 como un set de funciones y procedimientos que permiten la creación de aplicaciones que acceden a las características o datos de un sistema operativo, aplicación u otro servicio. Esta interfaz será la responsable de una comunicación entre el cerebro y la próxima capa que será con la que interactúe finalmente el usuario. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una interfaz de programa de aplicación para establecer un protocolo de comunicación con el cerebro en un entorno remoto y la siguiente capa de comunicación con el usuario. Los objetivos específicos serían estudiar acerca del funcionamiento de las entradas y salidas de cada esfera que compone el Brain Semisit, diseñar los protocolos de comunicación entre el cerebro y la siguiente capa de comunicación con el usuario, implementar las funciones con los protocolos ya establecidos para que se hagan las transformaciones necesarias para la comunicación entre el cerebro y la siguiente capa de comunicación con el usuario. Para el proceso de desarrollo de la interfaz de programa de aplicación se utilizará un método ágil, más específicamente un modelo de desarrollo iterativo y creciente. Este modelo se presenta como un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas, las cuales se llamarán iteraciones. El modelo consta de varias etapas de desarrollo en cada incremento, las cuales inician con el análisis y finalizan con la instalación del sistema. Estas etapas se plantean llevar a cabo mediante reuniones con el tutor con entregas de avances semanales.
Sin embargo, el proyecto estará gestionado por un sistema de control de versiones. Más específicamente, se plantea usar la plataforma Git como repositorio del proyecto. El alcance de este proyecto se limita a establecer una serie de funciones y procedimientos necesarios y suficientes que se rijan por un protocolo que defina los patrones para el envío y el recibimiento de los datos requeridos por el usuario hacia el cerebro artificial. Esto se hará por medio de la construcción de una interfaz de programa de aplicación, para establecer una comunicación eficiente entre la capa superior que interactúa con el usuario y el brain emissive. El inicio del desarrollo de esta tesis empieza en la fecha del 3 de julio del año 2019 y finaliza el 6 de noviembre del mismo año. El siguiente plan indicará el cronograma de evaluaciones en cantidad de 2 semanas, dando un total de 16 semanas entre ambas fechas. Aquí se puede ver en esta tabla sobre las evaluaciones que se harán, dando en primera instancia como avances con el tutor, que va a ser desde la primera semana hasta la semana número 14. Luego se hace la entrega de la propuesta desde la segunda semana hasta la tercera semana. Se hacen las entregas del proyecto, que van a ser en la semana 6, en la semana 2 y en la semana 14. Se hará la entrega del documento en la semana 15 y la presentación final va a ser en la semana 16. El cronograma de actividades presenta todas las actividades dictadas nuevamente en el intervalo de fechas ya antes mencionado. Esto se hará mediante bloques que describen las tareas que se harán en cada sección de este intervalo de tiempo. Las actividades serán investigación de la estructura de un API y estudio de los módulos del Brain Summit, generación de posibles soluciones para la implementación del API, creación de un conjunto de las reglas para los protocolos de comunicación, levantamiento del API y luego tendremos integración de prototipo de capa superior para comunicación con el usuario, pruebas, verificación y depuración de la API, redacción de la tesis, entrega del documento y presentación de la tesis de grado. Bueno, aquí podemos apreciar la tabla de contenido, la cual en primera instancia muestra el índice, luego el índice de tablas y luego el índice de figuras. Luego de esto empezamos con el capítulo 1, que será la introducción y prácticamente todo lo que hemos hablado aquí, solamente que un poco más detallado. Eh, Luego de esto viene el capítulo 2, que va a ser el marco teórico, en el cual hablaremos sobre el cerebro artificial, sobre las redes neuronales, la programación por capas, que va a dar lugar a cómo es la arquitectura multinivel, y luego de eso hablaremos sobre interfaz de programa de aplicación. En el capítulo 3 desarrollaremos el diseño de los protocolos entre Brain Summit y interfaz. Luego haremos las creaciones de funciones y procedimientos. Luego se realizarán pruebas y al final daremos las conclusiones y recomendaciones. Sin antes decir de que vamos a cerrar con la bibliografía, que vamos a poner ahí todas las referencias que tenemos para nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.